Hola, muy buenos días. Bienvenidos al tema de hoy que es bioseguridad en el sector salud, enlazado con el plan de gestión de residuos hospitalarios y similares. Ya en el canal tenemos un video donde se establece el enfoque normativo, la construcción del documento del PGIRS. En este video de 15 minutos vamos a ver un enfoque práctico de la bioseguridad, que es un tema que en estos días está pues todo el tiempo, pero vamos a identificar cuáles son las responsabilidades y el alcance en las instituciones prestadoras de salud y cómo debemos establecer nuestras acciones para al final garantizar que todo el personal tenga una minimización de riesgos, una minimización de peligros y podamos obviamente garantizar la seguridad y la salud de cada uno de los trabajadores. Iniciemos rápidamente recordando qué es bioseguridad según la Organización Mundial de la Salud. Entonces decimos que existen riesgos químicos, físicos y biológicos, están presentes en el entorno, sobre todo en el entorno hospitalario. Es así que cada institución crea un conjunto de normas y medidas para proteger al personal. Recordemos que estas normas y medidas vienen dadas obviamente desde los entes de control, obviamente desde la misma Organización Mundial de la Salud, y entonces cada IPS toma estas normas y las adapta. ¿Para qué? Para que el personal tenga actos seguros y condiciones seguras y se limite la probabilidad de que se sucedan accidentes o que se sucedan enfermedades a todo el personal de salud que está expuesto obviamente en el desempeño de sus funciones. ¿Cuál es el alcance de la bioseguridad para el personal de salud? Está dirigido primero que todo a cada uno de los trabajadores, segundo a los pacientes, tercero a los visitantes y cuarto al medio ambiente. Como ustedes se pueden dar cuenta, es un enfoque completamente integral porque somos responsables también como entidades de salud de los residuos que generamos y que producimos. También somos responsables de los visitantes que familiares y demás administrativos o partes interesadas que llegan a nuestras entidades, obviamente los pacientes y con más importancia el personal que es el que labora en la entidad. Entonces, démonos cuenta que esto es un asunto de todos y que todos debemos participar activamente. Recordemos pues que el plan de gestión de residuos hospitalarios y similares precisamente hace referencia en detalle a cómo la entidad prestadora de salud se va a hacer responsable de esos residuos que genera y cuál es el paso a paso de la disposición de estos residuos. Lo segundo que debemos recordar son los principios de bioseguridad. ¿Por qué? Porque son los que nos van a marcar el paso de cómo debemos comportarnos para minimizar los riesgos. Primer principio, la universalidad, es decir, todas las personas y todos los fluidos son potencialmente infectantes, sobre todo en el entorno de salud. El segundo principio es el uso de barreras, es decir, que debemos hacer uso de medios, de instrumentos, herramientas que limiten, eviten o controlen el contacto del personal con sangre, líquidos corporales o fluidos contaminados. Tercer principio, los medios de eliminación del material contaminado, es decir, debemos ser muy juiciosos en la aplicación de los procedimientos de asepsia y antisepsia del material contaminado y dispositivos. Y obviamente, si recordamos el principio de universalidad, decimos que todo equipo, toda área que haya sido visitada por pacientes se debe tratar como potencialmente infecciosa. ¿Cuáles son las acciones que debe realizar en los servicios de salud o las instituciones de salud? Lo primero son las precauciones estándar, lo segundo son las precauciones de contacto y gotas, lo tercero son las precauciones de transmisión aérea y las precauciones en los procesos asistenciales. Cuando hablamos de precauciones de procesos estándar, estamos hablando de aquellas prácticas que durante la prestación de servicios de salud debemos aplicar para tener contacto con los pacientes. Como primera medida, recordemos por favor la higiene de manos. Debe realizarse con agua y jabón o con solución alcohólica al 70% o gel. Debe realizarse antes de tener contacto con los pacientes, posterior al tener contacto con los pacientes, cada vez que se realice cambio de guantes y
De acuerdo a los protocolos de bioseguridad de cada institución, se debe aplicar la higiene de manos. La segunda precaución es el uso de elementos de protección personal. Entonces, recordemos, la utilización de el tapabocas es obligatoria durante toda la jornada laboral. Debemos usarlo de forma adecuada que cubra boca y nariz. La tercera es la higiene respiratoria o etiqueta de tos. Hace referencia a la sintomatología respiratoria como una alerta tanto para trabajadores como para pacientes de aislamiento, y obviamente cuando se presentan síntomas y signos de acuerdo a los protocolos establecidos por el ministerio, a la última resolución emanada del Ministerio de Salud, todo trabajador de salud que tenga sintomatología asociada a patologías COVID debe realizarse la prueba con el fin de identificar la estadística del personal de salud, ¿no? Entonces tenemos que, para las personas de trabajos que no tengan que ver con salud, ellas deben realizar aislamiento de 7 días, pero para el personal de salud se debe realizar la prueba COVID. La siguiente precaución estándar es la práctica de inyecciones seguras. La siguiente es esterilización y desinfección de equipos médicos. Y también tenemos, la disposición de residuos. La segunda precaución es la precaución de aislamiento por gotas y contacto. Es decir, que son aquellas medidas o aquellas prácticas que aplicamos durante el contacto con pacientes de casos sospechosos en investigación o confirmados. ¿Cuáles son esas prácticas? Primero, la higiene de manos. Segundo, el uso de mascarilla quirúrgica. Tercero, visitas restringidas. Se debe tener aislamiento o una habitación individual por un paciente que tenga un caso sospechoso o confirmado, y limitar el transporte. Entonces, recordemos que los virus actualmente, o el virus del COVID específicamente, se ha demostrado que se transmite por la respiración. Entonces es importante que cuando nosotros realicemos un aislamiento tengamos claro que lo que estamos buscando es limitar la exposición a los fluidos corporales del paciente cuando emite las pequeñas partículas al hablar, y obviamente minimizamos el contacto, la exposición a ese riesgo. Posteriormente tenemos el aislamiento por contacto, que hace referencia nuevamente a higiene de manos, utilización de batas desechables, utilización de guantes, material clínico de uso individual, visitas restringidas y limitar el transporte de pacientes. Entonces, decimos que si tenemos pacientes confirmados, sospechosos en investigación, debemos hacer uso de batas desechables, debemos hacer uso de guantes, y la higiene de manos que se realizará previamente al contacto con el paciente y posteriormente al contacto con el paciente. Asimismo, si tenemos material clínico de uso exclusivo para este paciente, en caso de que sea un caso que no se ha confirmado, debemos realizar la higienización, la desinfección del material, por ejemplo, tensiómetros o fonendoscopios, posterior al contacto con el paciente, con alcohol al 70%. Aislamiento por aire. Entonces decimos que debemos utilizar protección respiratoria N95, visitas restringidas, higiene de manos y habitación individual en presión negativa, que hace referencia a que la habitación debe estar menos 20 PSI, o debe tener un recambio de aire de 12 ciclos por hora, precisamente para realizar la filtración y evitar que ese aire contaminado sea expulsado al resto de la institución de salud. Básicamente lo que se busca es que cuando se realizan procedimientos que generan aerosoles se controle el flujo de aire de las habitaciones, y obviamente al tener una protección mucho más estricta como un tapabocas N95, proteger al personal de salud. Siempre se va a decir que estos pacientes deben estar aislados
y que adicionalmente se debe limitar el transporte, ya que cuando se transportan estos pacientes o cuando pasan de un área a otra, pues es un riesgo que vayan emitiendo las partículas al aire y contaminen pues todo el entorno. Entonces es importante que tengamos claro lo del aislamiento de contacto de aire y por gotas. Dentro de las precauciones estándar también tenemos las precauciones en procesos asistenciales, es decir, que se deben reconocer de forma temprana los signos y síntomas de la enfermedad respiratoria y se debe realizar un control en la fuente. ¿A qué hacemos referencia? El personal de salud debe portar la mascarilla todo el tiempo durante la jornada laboral y debe realizar la técnica de lavado de manos de acuerdo a los protocolos establecidos. Recordemos que en todas las IPS, en todas las entidades de salud, tenemos los protocolos de lavado de manos que establecen la forma adecuada y la periodicidad con la que se debe realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas con agua y jabón, y entre paciente y paciente se debe realizar una desinfección con alcohol al 70%. En caso de que se detecte un paciente sintomático respiratorio, se le debe solicitar que use mascarilla quirúrgica. En caso de que el paciente no tenga la mascarilla quirúrgica, se le debe facilitar, ¿verdad? Mientras se realice el procedimiento en la IPS, porque si el paciente tiene una mascarilla de tela o una mascarilla que no corresponde, no está brindando la seguridad que se requiere y es obligación de la entidad de salud prestarle la mascarilla para controlar el riesgo si el paciente presenta sintomatología respiratoria asociada al COVID. Otro de las precauciones que debemos tener es seguir de forma juiciosa los protocolos de limpieza y desinfección de áreas, equipos. Se deben desinfectar todas las superficies que han estado en contacto con el paciente de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección de áreas. Recordemos que cada institución de salud tiene precisamente una identificación clara de cuáles son sus equipos críticos o sus áreas críticas, semicríticas, y asimismo se aplica, cada institución aplica ya sea una solución clorada o ya sea un jabón especial o un glutaraldehído para eliminar los gérmenes, bacterias y virus presentes en las superficies o que pudiesen estar presentes en las superficies, ya que han sido o han tenido contacto con los pacientes. Entonces es importante que recordemos que el seguimiento de los protocolos para el sector salud es el control más seguro para corregir las desviaciones y para evitar la exposición de los pacientes, del personal o de los visitantes a riesgos relacionados con la bioseguridad. Al finalizar la atención de un paciente, recordemos que se deben desechar los guantes, se debe realizar lavado de manos antes de ponerse un par nuevo. Listo, es importante no hacer contaminación cruzada y no realizar uso de los mismos guantes para atender a varios pacientes. Es supremamente importante que tengamos esa práctica segura, que como lo muestra el dibujito, hagamos una técnica adecuada para protegernos al retirarnos los guantes. Otra de las precauciones en los procesos asistenciales es que en caso de que tengamos equipamiento que se use con varios pacientes, como equipos de diagnóstico o como fonendoscopio, tensiómetro, pulsoxímetro u otro equipamiento, cada vez que se realice su utilización con un paciente debe ser desinfectado con alcohol al 70%. Bien desinfectado totalmente, las superficies deben quedar completamente frotadas por el alcohol y debe ser completamente seco posterior a la utilización del alcohol. Recordemos también que ningún equipo debe trasladarse del área sin ser desinfectado, es decir, si requerimos realizar traslado de equipos
para atención en diferentes áreas de la institución de salud, previo a que se haga el movimiento del equipo de un área a otra, se debe realizar la desinfección, porque si no, si tenemos un equipo que ha sido usado y lo vamos a pasar a otra área, estamos contaminando todas las áreas por las cuales va a trasladarse ese equipo y posteriormente vamos a llevarlo a un área que no está contaminada y la vamos a contaminar. Entonces es importante que tengamos muchísima precaución en esto. Otra de las precauciones en los procesos asistenciales es continuar con el distanciamiento social. Los familiares deben esperar afuera de los servicios de salud, excepto si el paciente es un paciente discapacitado o tiene riesgo de caída, en cuyo caso sí es obligatorio por los protocolos de prevención de caída que esté acompañado por un familiar. Si no es el caso, le vamos a solicitar amablemente al familiar que nos espere afuera, teniendo en cuenta que debemos minimizar la aglomeración de personas. Ojo, todo el personal debe estar debidamente vacunado de acuerdo a las directrices del Ministerio de Salud y obviamente se debe identificar claramente cuál es el número de dosis y de acuerdo a la vacuna suministrada. Otra de las precauciones o otro de los criterios de bioseguridad es la disposición de residuos. Recordemos que obviamente está el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de cada institución. Todos podemos ver el video del PEGIRS y también podemos ir a cada una de nuestras instituciones de salud y revisar. Rápidamente recordemos que el Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios establece primero la identificación de cuál es el tipo de residuos que produce. Cuando tenemos identificado el tipo de residuos que produce la institución, lo que vamos a hacer es que de acuerdo a la norma vamos a establecer cuáles son las medidas de limpieza y desinfección de áreas. También vamos a establecer el alcance, los responsables de hacer la gestión de residuos. Vamos a establecer la ruta para evitar la contaminación cruzada. Vamos a identificar cuáles son los tipos de residuos, quiénes son las empresas a las cuales nosotros les estamos entregando estos residuos, cómo nosotros garantizamos que efectivamente se haga la desactivación de estos residuos y cómo garantizamos que el ciclo de vida, ¿cierto? Cómo garantizamos que los residuos estén siendo dispuestos de forma responsable en cada una de las instituciones que nosotros trabajamos. Rápidamente recordemos: bolsa blanca, residuos aprovechables, plástico, cartón, vidrio, papel y metales; bolsa verde, residuos orgánicos aprovechables, solamente restos de comida cruda y desechos agrícolas; y bolsa negra, residuos no aprovechables como papel higiénico, servilletas, papeles y cartones con comida, papeles metalizados, envases sucios. Y obviamente la bolsa roja hace referencia a todo lo que son contaminados, pacientes, algodones, copitos y demás. Y el guardián para todo lo que son agujas y lancetas. Recordemos que nuestras áreas críticas son todas las áreas donde tengamos contacto con pacientes y usuarios. Recordemos nuevamente que el uso de tapabocas es obligatorio, que el lavado de manos también es obligatorio y la desinfección de manos entre paciente y paciente, y continuar con la distancia social. Recordemos que para el personal administrativo debemos hacer uso de la mascarilla quirúrgica desechable o mascarilla reutilizable de 3 capas, uniforme antifluido, calzado antideslizante cerrado, lavado de manos cada 2 horas y desinfección cada vez que se tenga contacto con un paciente o con un compañero de trabajo. Para servicios generales, que en este caso son las personas que están más expuestas a los riesgos biológicos, no olvidemos hacer uso estricto del tapabocas, guantes, botas de caucho, gafas de seguridad para evitar salpicaduras, uniforme antifluidos y delantal, y en caso de que lo haya establecido la IPS se debe hacer uso de la cofia. Recordemos también que es nuestra obligación garantizar que los contratistas, los visitantes y los proveedores hagan uso de la mascarilla quirúrgica o mascarilla reutilizable de 3 capas, lavado de manos cada 3 horas y distanciamiento social. Entonces son los contratistas, obviamente ellos son responsables de adquirir y portar sus elementos de protección personal y obviamente deben estar afiliados a una administradora de riesgos laborales. Entonces, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Una vez hemos recordado un poquito qué es la bioseguridad,
y cómo nos compete a todos. Entonces recordemos que todo el personal de salud debe cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad, deben aplicarse las precauciones estándar de las que acabamos de hablar, debe hacerse cumplir el protocolo de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. Obviamente, si nosotros omitimos los protocolos, si nosotros olvidamos los pasos de los protocolos o las responsabilidades, estamos permitiendo que se generen accidentes o que se produzcan enfermedades que pueden ser individuales o colectivas. Es decir, creo que el COVID nos enseñó un poquito la responsabilidad tan grande que tenemos en el autocuidado y cómo nosotros podemos desencadenar o cómo una sola persona puede desencadenar una situación mortal para el grupo de su familia o el grupo de trabajo. Entonces, si algo vino a enseñarnos el COVID, es que la bioseguridad es un asunto que hay que tomarse muy en serio, ¿sí? Que el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, las técnicas de asepsia y antisepsia son fundamentales, no solamente para proteger mi salud, sino para proteger la salud de las personas que amo en mi casa o mis compañeros de trabajo. Bueno, espero que en este corto tiempo hayamos tenido como un recorderis de lo que es la bioseguridad, de cómo se aplica la bioseguridad y que podamos llevarlo cada día a nuestro lugar de trabajo y que este término bioseguridad sea realmente una situación que vivamos día a día, minuto a minuto, y que eso nos dé fuerzas para decir, ok, acabo de atender un paciente, limpio mi área de trabajo, realizo higienización de manos y continúo. Que no vaya a la costumbre a tomarnos pues ventaja y terminemos exponiéndonos a nosotros, a nuestros compañeros y a nuestras familias a situaciones de enfermedad o a situaciones de accidentes. Entonces, muchísimas gracias. Espero que este pequeño video de bioseguridad y de gestión de residuos hospitalarios y similares nos recuerde la responsabilidad tan grande que tenemos en la aplicación de los protocolos que ya conocemos, que es todo el tiempo estamos hablando del protocolo de limpieza y desinfección de áreas, del protocolo de bioseguridad, del plan de gestión de residuos hospitalarios y similares, del protocolo de lavado de manos, pero a veces en la práctica se nos olvida. Entonces esperemos que este video nos permita recordar la importancia de la aplicación de la bioseguridad como una herramienta de vida, diría yo. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y que apliquemos bioseguridad para todos. Obviamente, al cuidarme, cuido a mis compañeros y cuido a mi familia. Gracias.